La Biblia es el libro más leído de todos los tiempos, el más investigado y también el que ha levantado más controversias. ¿Realmente este libro es un legado divino para la humanidad? ¿Qué evidencias comprueban la existencia de su gran autor, la veracidad de su contenido y la importancia de su mensaje para la actualidad? En búsqueda de respuestas a estas preguntas, aquí comienza Evidencias. La Biblia es un libro trascendental que ya ha sido traducido para más de 2.400 idiomas. Muchos creen en sus escritos y profecías, afirmando que es un libro inspirado por Dios. Pero, ¿cuál es el origen de este libro sagrado? Para contestar la pregunta sobre cómo surgió la Biblia, en realidad es contestar una de las preguntas o dar la respuesta más fascinante que los seres humanos puedan escuchar con respecto de uno de los proyectos editoriales más grandes de todos los tiempos. Podemos decir que la Biblia surgió de la iniciativa de Dios para comunicarse con sus hijos, con nosotros, los habitantes de este mundo. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, allí la Biblia nos dice: porque la profecía, o sea, el mensaje de Dios, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto es realmente importante, revelador. Aquí se nos está diciendo que el contenido de la Biblia no es de origen simplemente humano, pero sí que Dios usó seres humanos, los santos hombres de Dios, los profetas, guiándolos a través del Espíritu Santo para darles un mensaje que es lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes que las civilizaciones desde tiempos antiguos, ellos guardaban escritos que ellos consideraban como venerables, provenientes de los dioses? Tenemos que no solamente son los hebreos los que tenían este tipo de costumbre, sino que también las civilizaciones de Mesopotamia. Y ellos aseguraban que los dioses le habían hablado y le habían indicado que ellos hacer en relación con lo divino. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que la Biblia es la revelación de Dios al ser humano, esa revelación se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hubo 25 siglos que no hubo escritura. Hasta que aparece la escritura, entonces no existía la palabra de Dios. Sí, existía, y existía por tradición oral, porque entonces todo lo que escribió Moisés desde los orígenes, que es justamente los libros que él trata, hablando, empezando por ejemplo con el Génesis, ¿no?, que significa orígenes, hasta el tiempo de Moisés, ¿qué pasó con eso? Bueno, existía, y existía por tradición oral. Con Moisés esa tradición oral se pone por escrito, porque sabemos que la definición más sencilla de historia es cuando se pone por escrito todo aquello que ha hecho la humanidad. No es que lo que existió antes de la escritura no es historia, pero hasta que no se pone por escrito no aparece como la historia tradicional que la conocemos. Curiosamente, la Biblia presenta historias situadas desde el segundo siglo antes de Cristo hasta narrativas que ocurren en el primer siglo después de Cristo. ¿Cuándo entonces comienza la producción literaria de este libro? La palabra Biblia viene del griego y es un diminutivo que significa los libritos, y está muy bien ese significado porque en realidad la Biblia es una colección de libros que se fueron escribiendo a través de 15, 16 siglos. Podemos considerar que la Biblia fue escrita a través de un periodo de casi unos 1600 años. Si queremos situar en la historia
al primer autor bíblico, Moisés, escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos tenemos que remontar aproximadamente al año 1500 a.C. De allí hasta el último autor bíblico, el apóstol San Juan, es el mismo escritor del cuarto evangelio, de las cartas de San Juan y del último libro, el Apocalipsis, que fue escrito cerca del año 100 después de Cristo. Para hablar acerca de los autores, de los que escribieron la Biblia, de los hombres que Dios usó para escribir su mensaje para la humanidad, el mensaje de salvación, tenemos que pensar en el primero y más famoso quizás que escribió la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, fue Moisés. Después de Moisés, que Moisés escribiera sus primeros 5 libros, y muchos opinan que también escribió el libro de Job, es decir, como que la Biblia por siglos consistía de esos 6 primeros libros, incluyendo el libro de Josué, ¿verdad?, que relata la entrada de Israel a Canaán. Ya en el tiempo del reinado de David, ahí nos encontramos con Samuel, que escribió los libros de jueces, escribió el libro de Ruth, y Samuel es el que inicia en Israel el estilo de escritura que se conoce como las crónicas de Israel. Y ahí nosotros tenemos el libro de los reyes, el libro de Samuel propiamente, el libro de Samuel, y después las crónicas y Esdras y Nehemías, que si bien las primeras crónicas, primero y segundo de Samuel, en parte las escribe Samuel, las crónicas de Israel son llevadas por los mismos, son compuestas por los mismos escribas de Israel, hasta Esdras y Nehemías. En el tiempo de David y del reinado de Salomón, que fue un tiempo de gloria para Israel, allí se compusieron gran cantidad de salmos, los proverbios y el poema que es el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Si después pasamos a los libros proféticos, bueno, los libros proféticos, el nombre de los libros lleva el nombre de los autores. El libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores llevan el nombre de sus propios autores. Después si pasamos al Nuevo Testamento, el gambeón, el que se lleva, digamos, la mayor cantidad de autoría es Pablo, que escribe 13 de una buena cantidad de epístolas que hay en el Nuevo Testamento. Pero están los 4 evangelios, cada uno con sus características, cada uno con sus particularidades, con esa famosa unidad en la diversidad, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Nuevo Testamento cierra con el Apocalipsis y tenemos, digamos, unas cartas muy particulares, como la carta a los Hebreos, que si bien no se dice quién es el autor, pero que descolla por el maravilloso tratamiento de Cristo como sumo sacerdote, que es único ese tema en los evangelios. Bien, hay también una crónica, tenemos una crónica en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, que es una crónica compuesta por Lucas, que él mismo no es un apóstol, no dice ser profeta tampoco, pero que actúa como cronista de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana. Para la composición de la Biblia, tal como la conocemos ahora, con los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que son los libros que la iglesia cristiana aceptó como canónicos. Estoy hablando de la iglesia cristiana desde los primeros siglos, que aceptaron como canónicos, son 66 libros. Durante la producción del texto sagrado, la cultura local en Israel fue cambiando con el paso de los años y el dominio de los imperios. Evidencia de eso es que los manuscritos de la Biblia fueron escritos en idiomas diferentes, cada uno de acuerdo a su periodo histórico. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos en hebreo, excepto un par de versículos o referencias que tenemos en el libro de Génesis, que fueron escritas en arameo. Pero la mayoría de este cuerpo fue escrito en hebreo. Al igual que los profetas, que también fueron escritos en hebreo, los salmos y la mayoría del resto de lo que se conoce como la Biblia hebrea, el Tanakh, la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. Pero ese no fue el único idioma utilizado para el primer testamento. También fue utilizado el arameo.
El arameo es una versión diferente de un lenguaje semítico de esta parte oeste. Tenemos que era la lengua franca durante el periodo de los asirios. Tenemos que, además del Antiguo Testamento, tener esas frases que mencioné, tanto en el Génesis como en Jeremías. También tenemos en el libro de Nehemías, y la primera parte del libro de Daniel la tenemos completamente en arameo. Probablemente el primer evangelio que tenemos en el orden canónico es el Evangelio según San Mateo. Fue escrito originalmente en arameo. Así que tenemos esta tradición aramea aún en el Nuevo Testamento. El griego también es el lenguaje el cual se utilizó para escribir la Biblia. El griego que vemos en las Escrituras no es el griego clásico, el griego de Homero, el griego de los clásicos como Sócrates y Aristóteles, que escribieron a las grandes masas elitistas, o las masas elitistas de Grecia, de Atenas, sino que tenemos que era un griego vulgar, el griego koiné, el griego de la calle. Y no teníamos evidencia de este tipo de griego, porque solamente teníamos las novelas, los tratados de historia, y después teníamos el Nuevo Testamento. Pero desde hace 150 años y un poco más, hemos ido encontrando literatura, evidencia epigráfica de escritos en este tipo de griego koiné, el griego de la calle. Y tenemos que los evangelistas y tenemos que las cartas de Pablo fueron escritas en este griego el cual las personas podían entender. La diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, aparte del idioma, uno fue escrito en hebreo y el otro en griego, es la brevedad de tiempo en que el Nuevo Testamento fue escrito, un siglo con respecto del Antiguo Testamento, que fueron más de 1500 años. De todas maneras, la división artificial entre Antiguo y Nuevo Testamento se soluciona pensando en la misma denominación que la Biblia hace de ella misma. La Biblia a sí misma se llama Palabra de Dios o Escritura, o Escrituras en plural. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unidos conforman las Escrituras, la Palabra de Dios o la Biblia.